Buenos días con todos, estimados estudiantes. Es un verdadero placer tenerlos aquí para dar inicio a este viaje académico en la asignatura de Comunicación de las Emergencias Médicas. Tomen asiento, por favor, y mientras se acomodan, quiero que reflexionen un segundo sobre el pequeño aparato que, cuando estén en turno, colgará de su chaleco o cinturón, la radio portátil. A menudo lo vemos simplemente como una caja negra de plástico que hace ruido, una herramienta más como el estetoscopio o la tijera de trauma, pero quiero que hoy cambiemos esa percepción radicalmente. Ese dispositivo es su línea de vida, es el cordón umbilical que los une a los recursos, a la seguridad y a la capacidad de salvar vidas. Si ese aparato falla, o más bien, si ustedes no entienden cómo funciona y por qué deja de funcionar, se quedan solos en medio del caos. Y en nuestra profesión, la soledad operativa es el preludio del desastre. Hoy arrancamos la unidad 1 con el contenido 1 y no vamos a empezar hablando de códigos ni de claves policiales, eso vendrá después. Hoy vamos a hablar de física, de la física de lo invisible, porque para dominar las telecomunicaciones en entornos críticos, primero deben entender las leyes naturales que gobiernan esas ondas invisibles que viajan por el aire. Estamos en Ecuador, un país con una geografía que parece diseñada para destruir las comunicaciones. Tenemos la cordillera de los Andes, que actúa como un muro de granito gigante. Tenemos selvas húmedas en la Amazonía que absorben las señales. Y tenemos cañones urbanos de hormigón en Quito y Guayaquil. Si no entienden cómo se comporta una onda de radiofrecuencia en estos entornos, serán tecnólogos ciegos y sordos. Empecemos por el principio fundamental. ¿Qué es lo que sale de la antena de su radio cuando presionan el botón PTT o Push to Talk? No es magia, es radiación electromagnética. Imaginen que lanzan una piedra en una laguna tranquila en el Parque La Carolina. Se generan ondas que viajan hacia afuera. La radio hace lo mismo, pero en el espectro electromagnético. Ahora, aquí entra el primer concepto clave que deben dominar: la relación entre frecuencia y longitud de onda. Esto no es solo teoría para el examen. Esto decide si su mensaje de auxilio llega o no llega. La frecuencia se mide en hertz y en nuestro mundo de emergencias operamos principalmente en dos bandas: VHF, Very High Frequency, y UHF, Ultra High Frequency. Quiero que visualicen esto con un ejemplo de la vida real. Imaginen que la onda de radio de VHF es como un camión pesado y largo, y la onda de UHF es como una motocicleta rápida y pequeña. La banda VHF tiene una longitud de onda más larga. ¿Qué significa esto en la práctica operativa? Significa que la onda de VHF tiene piernas largas, puede viajar distancias enormes y tiene la capacidad de curvarse ligeramente sobre las montañas o colinas. Por eso, si ustedes van a trabajar en zonas rurales, en la provincia de Bolívar, en los caminos hacia el oriente o en operaciones de búsqueda y rescate en el Cotopaxi, la banda VHF es la reina. Esa onda larga puede saltar mejor los obstáculos naturales y llegar más lejos en espacios abiertos. Por el contrario, la banda UHF tiene una longitud de onda más corta, es más nerviosa, más rápida. En campo abierto se pierde antes que la VHF, pero tiene un superpoder: la penetración. Al ser una onda más pequeña puede colarse por las ventanas, rebotar en los pasillos y atravesar mejor las estructuras de acero y hormigón. Por eso, si su trabajo es en el centro de Guayaquil, dentro de edificios o en zonas urbanas densas, la UHF es la elección correcta para garantizar que la señal salga del edificio. Pero ¿qué pasa cuando la física se encuentra con la geografía ecuatoriana? Aquí aparece el enemigo número uno de las comunicaciones: la zona de sombra. La propagación de las ondas en estas frecuencias es teóricamente de línea de vista. Esto significa que la antena de su radio y la antena de la repetidora deberían poder verse sin obstáculos. Pero si ustedes están atendiendo un accidente de tránsito en el fondo de una quebrada en la vía Aloac-Santo Domingo y la repetidora está al otro lado de la montaña bloquea la señal. Se crea una sombra, un silencio absoluto. Muchos paramédicos entran en pánico aquí, empiezan a gritarle a la radio
o a sacudirla como si fuera un control remoto sin pilas. Ustedes no harán eso. Ustedes entenderán la física y sabrán que para salir de la zona de sombra deben moverse, buscar altura o cambiar a un modo directo del que hablaremos luego. Hablemos ahora de la infraestructura que hace posible que su voz viaje kilómetros, las repetidoras. Su radio portátil es pequeño, tiene una batería limitada y una antena corta. Su potencia es baja, generalmente unos 5 vatios. Es como si ustedes trataran de gritar desde el Estadio Olímpico Atahualpa hasta el Panecillo. Nadie los va a escuchar. La repetidora es ese amigo gigante que está parado en la cima de la montaña, que escucha su grito débil, lo amplifica con pulmones de acero y lo vuelve a gritar con una potencia de 50 o 100 vatios para que toda la ciudad lo escuche. En el sistema de salud y emergencias del Ecuador, dependemos de una red de estas repetidoras ubicadas estratégicamente en cerros y antenas. Cuando ustedes presionan el botón, su radio transmite en una frecuencia de subida hacia la repetidora. La repetidora recibe, procesa y retransmite instantáneamente en una frecuencia de bajada hacia todos los demás radios. Esto es lo que se llama operación dúplex o semidúplex. Es vital que entiendan que si la repetidora se cae, ya sea por un terremoto, porque se robaron los cables o porque se acabó el diésel del generador en el cerro, su radio de repente se queda sordo, ya no tienen ese amplificador gigante. En ese momento, la resiliencia del sistema depende de ustedes. Deben saber cambiar su equipo a modo simplex o directo. En modo directo, su radio habla directamente con el radio de su compañero, sin pasar por la repetidora. El alcance se reduce drásticamente, quizás a 1 o 2 kilómetros, pero es la única forma de mantener la coordinación en la zona cero cuando la infraestructura colapsa. Permítanme contarles una experiencia que ilustra esto. Durante el terremoto de 2016 en Manabí, muchas repetidoras colapsaron o perdieron energía. Los equipos de rescate que llegaron de otras provincias intentaban comunicarse con la central en Quito y no podían. Se generó un caos inicial porque dependían 100% de la infraestructura. Los equipos que lograron coordinar mejor fueron aquellos que entendieron inmediatamente que debían operar en modo directo para la coordinación local, táctica, y utilizar otros medios como teléfonos satelitales o enlaces de radioaficionados para la comunicación estratégica de larga distancia. Entender la diferencia entre alcance táctico y estratégico es física pura aplicada a la gestión de desastres. Ahora profundicemos un poco más en la calidad de la señal. Tradicionalmente, la radio era analógica. Ustedes recordarán o habrán escuchado radios viejas donde se oye estática, ruido de fondo, y la voz se va desvaneciendo poco a poco a medida que te alejas, como cuando sintonizas una emisora FM y te vas de viaje. La señal analógica es robusta en el sentido de que, aunque se escuche mal, el cerebro humano es capaz de filtrar el ruido y entender el mensaje entre la estática. Central, pacient, grave, cambio, uno completa la frase. Sin embargo, el Ecuador y el mundo han migrado hacia la tecnología digital. La señal digital convierte su voz en ceros y unos en código binario, igual que su computadora. Esto tiene ventajas enormes. La voz se escucha cristalina, no hay ruido de fondo, se pueden enviar datos como su ubicación GPS o mensajes de texto, y se puede encriptar la comunicación para que nadie ajeno a la emergencia escuche. Pero la física digital tiene un comportamiento diferente llamado el efecto acantilado. Imaginen que caminan hacia un precipicio. En el mundo analógico, el terreno se inclina suavemente hacia abajo. La señal se degrada poco a poco. En el mundo digital, el terreno es plano hasta que llegas al borde y caes de golpe. La radio digital se escucha perfecta hasta el último metro de cobertura y de repente, silencio total o un sonido robótico ininteligible. No hay aviso previo de estática. Como tecnólogos, deben saber esto. Si la voz de su compañero empieza a sonar como un robot o se corta, están al borde del acantilado digital. No den un paso más, retrocedan porque están a punto de perder la conexión por completo. Otro aspecto crítico de la física de telecomunicaciones es la interferencia.
El espectro radioeléctrico es un recurso finito y muy congestionado, especialmente en ciudades grandes. Es como una autopista de 6 carriles donde queremos meter 1000 carros. A veces, las señales de radio piratas, las interferencias industriales o incluso el mal clima pueden afectar la transmisión. La tecnología moderna utiliza códigos de silenciamiento, llamados tonos subaudibles o códigos de color en digital, que son como llaves electrónicas. Su radio solo abre el parlante si recibe la señal con la llave correcta. Esto evita que escuchen la conversación de la compañía de taxis que usa la misma frecuencia. Pero ojo, la interferencia física sigue ahí. Si hay una señal más fuerte que la suya será aplastada. Esto es el efecto de captura. En una emergencia mayor, si 2 ambulancias presionan el PTT al mismo tiempo, la que esté más cerca de la repetidora o tenga más potencia ganará y la otra será anulada. Por eso la disciplina de radio es vital, escuchar antes de hablar. Quiero que piensen en la zona de Fresnel. No se asusten por el nombre. Imaginen un balón de fútbol americano gigante e invisible que flota entre su antena y la antena receptora. Ese espacio no es una línea recta, es un volumen elíptico. Si ese volumen está ocupado por árboles, edificios o una loma, aunque ustedes vean la torre, la señal se debilita. Esto explica por qué a veces, moviéndose solo 2 metros a la derecha o subiéndose al techo de la ambulancia, la señal pasa de 0 a 100. Están limpiando la zona de Fresnel. Es física aplicada a la supervivencia. En nuestro contexto, el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 ha hecho una inversión millonaria para cubrir gran parte del territorio nacional con la red nacional troncalizada. Esta red es la columna vertebral de la seguridad pública, pero ningún sistema es infalible ante la geografía del Ecuador. Tenemos volcanes activos que generan ceniza cargada eléctricamente, lo cual puede interferir con las ondas. Tenemos tormentas eléctricas en la Amazonía, que son fuentes masivas de ruido electromagnético, y tenemos la humedad. El agua absorbe las microondas. En un aguacero torrencial en Esmeraldas, el alcance de sus radios, especialmente en frecuencias altas, se va a reducir. La lluvia actúa como una cortina que atenúa la señal. Un buen operador de emergencias sabe que cuando llueve duro, tiene que acercarse más a la ventana o buscar lugares más altos para transmitir. Y finalmente, en esta primera parte, quiero tocar el tema de la radiación y seguridad. Sus radios emiten radiación no ionizante. No es como los rayos X. No les va a dar cáncer inmediato, pero hay normas de seguridad. Nunca agarren la antena con la mano mientras transmiten. La antena necesita estar libre para irradiar la energía al aire. Si la agarran, su mano absorbe esa energía y se calienta y la señal no sale. Además, nunca transmitan con un radio de alta potencia cerca de detonadores eléctricos en una zona minera o cerca de equipos médicos sensibles sin verificar la compatibilidad electromagnética, aunque los equipos modernos están muy protegidos. Resumiendo esta primera inmersión, la comunicación de emergencia no es mágica, es física. Depende de la frecuencia VHF versus UHF, de la propagación, línea de vista, de la infraestructura, repetidoras, y de la modulación analógica versus digital. Y todo esto juega en el tablero de ajedrez más difícil del mundo, la geografía ecuatoriana. Su trabajo no es ser ingenieros de telecomunicaciones, pero sí deben ser usuarios expertos que comprendan las limitaciones de su herramienta. Cuando estén en el páramo, con frío, lluvia y un paciente crítico, y la radio no funcione, no quiero que maldigan al aparato. Quiero que miren a su alrededor, analicen la topografía, recuerden esta clase y digan: ¿estoy en una zona de sombra? Tengo que subir a esa loma para limpiar la línea de vista con la repetidora. Esa decisión técnica salvará la vida de su paciente. Y ahora, tómense un breve descanso, analicen su propio celular y piensen por qué a veces tienen señal y a veces no, porque el principio es el mismo. Al regresar, vamos a dejar la física pura y vamos a entrar en la arquitectura del sistema. Cómo se organiza esta red gigante para que miles de policías, bomberos y paramédicos puedan hablar sin que sea una torre de Babel.
Hablaremos de los sistemas troncalizados, de la interoperabilidad y de por qué a veces no podemos hablar con los bomberos del cantón vecino.